Buenas noches, bienvenidos a Meta y Persona. Una semana más tenemos con nosotros a un deportista asturiano de élite. En esta ocasión se trata de un atleta que tiene muchas oportunidades de estar este verano en esos Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Les hablamos de un atleta gijonés de 23 años. El nombre es Andrés Capellán. Buenas noches. Hola, buenas noches. Andrés, supongo que año olímpico, están ahí ya a la vuelta de la esquina esas Olimpiadas y con muchísimas ganas de hacer esa mínima que te lleva a Pekín, ¿no? Sí, la verdad es que este año estoy entrenando, digamos que con bastante continuidad, estoy muy contento en ese aspecto. Ahora he acabado las competiciones, digamos, en las que tenía que cumplir con el club. Ya hemos logrado mantener la categoría de División de Honor, que es la máxima del atletismo, todos los componentes de la Universidad de Oviedo, y ahora pues voy a hacer un parón de 4 semanas intentando a partir del 14 de junio buscar esa mínima que me dé el billete para Pekín. Digamos que ahora estás en un periodo de descanso. Bueno, todavía me quedan un par de semanas duras y a partir del 1 de junio pues bajaré un poco el pistón ya para llegar a esas competiciones un poco más descansado y con, digamos que, más ágil. ¿Citas importantes que nos tenemos que apuntar? Bueno, pues en Asturias voy a saltar en Gijón, que me hace mucha ilusión porque hace 4 años que no conseguía saltar aquí. Será el 14 de junio en el Memorial Silvia Mazón, que organiza el Snova Gijón Atletismo, y será la primera competición en la que intente esa marca mínima. Después supongo que tendré que acudir a la Superliga masculina, que es como un campeonato de Europa por naciones, en la que un atleta de cada país realiza una prueba y que, vamos, que es, digamos que a nivel de selecciones es la competición más importante. Después, ya en julio, supongo que tendré que buscar algún meeting en el extranjero, porque aquí en España la prueba de triple salto pues escasea en las competiciones que hay programadas, y lo siguiente ya será el Campeonato de España a finales de julio, que es la última oportunidad. Yéndonos al pasado, Andrés, ¿cómo te decides por el mundo del atletismo y concretamente por el triple salto? Pues por el atletismo lo tuve bastante fácil porque siempre me gustó correr. Fue una cosa que ya desde pequeño me llamaba, ¿no? Estaba en el colegio siempre echando carreras a los demás niños y la verdad es que no me fue difícil elegir. Sí es verdad que lo llegué a compaginar con el fútbol, pero no sé, llegó un momento que tuve que decidir y el atletismo me llenaba más como deportista. Y después el triple salto, pues más bien fue un poco de casualidad, ¿no? Cuando eres pequeño en atletismo pues haces todas las pruebas, pero yo generalmente me consideraba que era mejor en carreras de fondo y medio fondo. Lo que pasa que por aquellos años yo iba al conservatorio cuando era niño y entrenaba muy poco, y llegó un momento que se empieza a notar esos entrenamientos, ¿no? Y ya me empezaba a ganar la gente, y entonces pues como saltar se me daba bien y me gustaba, pues decidí pasarme a ese sector que a esas edades tempranas pues tampoco influye mucho entrenar más o menos. ¿Tuviste dudas entre el salto de longitud y el triple salto o desde un principio viste que el triple era lo tuyo? No, empecé en salto de longitud porque además en categorías muy pequeñas el triple no es una prueba que esté programada, entonces empiezas por la longitud, y la primera vez que salté triple en serio pues fue en una liga de clubes, que el atleta que iba a realizar el triple se lesionó pocos días antes y tuvieron que recurrir a mí, ¿no? Y bueno, la verdad es que aquellos primeros competiciones no me iban a hacer creer que algún día iba a ser campeón de España, pero bueno, poco a poco pues mira, me fui afianzando en esa prueba y hoy en día pues ahí estoy. ¿Compaginabas disciplinas en esos principios? Sí, cuando eres un poco más joven, digamos que puedes con todo y no cansaba. No, ahora ya es más complicado rendir al máximo en 2 pruebas, es bastante complicado porque aunque parezca bastante similar, no tienen nada que ver. ¿El fútbol lo abandonaste completamente ya con 14, 15 años? Sí, un poco más joven incluso. Pero bueno, me sigue llamando mucho la atención, pero ahora mismo no puedo jugar al fútbol por si me lesiono, ¿no? Lo tengo bien especificado en las becas que me dan en la federación, que todo lo que sea realizar otro deporte que sea el atletismo lo tengo un poco, digamos, prohibido. Pero bueno, sí que cuando estoy fuera de temporada pues suelo disfrutar juntándome con amigos y jugando partidos. Vistos los resultados, arrepentirse de haber dejado el camino del fútbol para nada, ¿no? No, para nada, ¿no? Si más que nada, bueno, me metí en el atletismo porque me gustaba más, no pensando en resultados ni viendo esa
eso que ahora quizás sí que veas, ¿no? Que es el dinero, ¿no? Ahora eso quizás es lo que te arrepientas, pero bueno, tampoco en el fútbol no creo que hubiese llegado al mismo nivel que el atletismo, así que no creo que, no me arrepiento, vaya. ¿Tus primeros pasos como atleta los dabas en el Esmena, gijonés? ¿Buenos recuerdos de esa época? Sí, siempre tengo buenos recuerdos de ese club, es más, ahora mi entrenador sigue siendo del Esnova Gijón, o sea que sigo teniendo una relación estupenda con todos los directivos del club, con todos los atletas, porque compartimos gimnasio y las instalaciones. Así que no es que tenga un buen recuerdo de aquella época, sino que lo sigo teniendo porque en parte me considero también parte de ese club, vaya. Digamos que el nexo de unión no se rompió nunca, ¿no? No, porque yo me formé, digamos que fue mi casa, ellos me formaron y siempre estaré agradecido al Esnova Gijón. Después del Esnova te fuiste al Chapín de Jerez, etapa exitosa también, 3 años allí. Sí, cuando llegué a Junior, que ya quedé campeón de España absoluto, pues di un salto en ese aspecto bastante importante porque el Chapín es el mejor equipo de España y bueno, necesitaban un triplista ya que se retiraba el que había sido hasta entonces el mejor triplista español, yo creo que de todos los tiempos. Y yo le sustituí y tuve el honor de competir en diversas ligas a nivel nacional, ganar 3 títulos de liga con el Chapín, un tercer puesto en el Campeonato de Europa de Clubes el año pasado y bueno, fue una experiencia muy bonita porque la verdad es que se nota diferencia a nivel de organización y tal, se ve que es un club que merece la pena pasar por el Valle. Problemas económicos últimamente, ¿no? En esa última etapa. Sí, dependía bastante del Ayuntamiento de Jerez y con las elecciones del año pasado pues parece que hubo unos problemas allí de financiación hacia el club y bueno, pues este año de momento parece que están las cosas bastante complicadas para los atletas que se quedaron allí. Y en este 2008 vuelta a casa, firmas por la Universidad de Oviedo, supongo que todo tipo de facilidades, ¿no? Sí, bueno, fiché porque soy universitario, ¿no? Estoy estudiando Ingeniería Industrial y como parte de esa familia que es la universidad, pues qué mejor que vestir la camiseta del equipo universitario de atletismo. Y bueno, muy bien porque todos somos amigos, son gente, la mayoría de Asturias, que comparto también pista con ellos porque en Gijón, bueno, no es que en Asturias haya muchos clubes, entonces en Gijón están tanto del Esnova, de la universidad, estadio, o sea que son todos compañeros, amigos y estos viajes que he realizado últimamente en las 2 jornadas de liga que tuvimos, la verdad que me sentí muy a gusto. Jornadas de liga exitosas, una vez más, para la Universidad de Oviedo. Sí, un año más conseguimos mantenernos en la máxima categoría del atletismo, no sé cuántos años van ya, porque bastantes, pero bueno, en una región ahora como Asturias, que tampoco es que proliferen mucho los equipos en máxima categoría, pues tener una sección con tantos años en división de honor, pues es un orgullo. ¿Cómo ves el nivel del atletismo asturiano? Una persona joven como tú todavía, 23 años, cumples 24 el próximo 10 de junio. Cumplo 23 el 10 de junio. 23, perdón, 22, ya te poníamos un año de más. Sí, sí. 23 el próximo 10 de junio, ¿cómo ves? ¿Conoces de primera mano, supongo, la gente de tu generación, sub-23, y aparte los que vienen por detrás? ¿Ves futuro? Hombre, la verdad es que ahora la cosa está muy complicada, no porque no haya niños de calidad que tengan calidad para llegar alto, sino porque el número de ellos es bastante más pequeño, ¿no? Cuando yo era pequeño recuerdo competiciones que para saltar éramos, no sé, pero teníamos que esperar entre salto y salto casi 1 hora y hoy en día el número de niños es mucho más pequeño, se van acomodando, digamos, y claro, cuanto más pequeño es el número de practicantes, más difícil es que surjan atletas de alto nivel, pero bueno, siempre hay excepciones y en categorías inferiores Asturias cuenta con grandes atletas que esperemos que dentro de unos años puedan llegar a lo más alto. Es un problema de todos los deportes, quizás a lo mejor el fútbol lo copa todo, deportes digamos de masas. Sí, por lo que tengo comentado con gente de otros deportes, pues parece ser que es una cosa generalizada, ¿no? La reducción del número de practicantes en categorías menores. El fútbol llama mucho y bueno, no pasa nada, ¿no? A todos nos gusta el fútbol, pero es un deporte que es complicado llegar al más alto nivel y claro, la mayoría de ellos se quedan por el camino. De no haber hecho triple salto, quizá hubieras hecho salto de longitud. Sí, ahora que estoy dentro del sector de los saltos, pues sí, digamos que sería lo más lógico.
pero bueno, mi entrenador y alguna gente dice que no sería mal mediofondista, así que no lo sé. Si hubiese seguido de pequeño entrenando, yo creo que a este nivel no creo que hubiese llegado, pero bueno, para seguir entrenando con ilusión seguramente seguiría. ¿Ídolos de pequeño, en quién te fijabas cuando mirabas por la tele competiciones de atletismo? La verdad es que no seguía mucho el atletismo profesional. Hasta que surgió Yago en el 99 prácticamente no miraba los grandes campeonatos, ¿no? Así que tampoco es que tuviese ídolos. Siempre conocí a Carl Luis porque bueno, por aquella época era el más famoso, pero tampoco es que tuviese una especial admiración por él. O sea, que no había, digamos, alguien que te fijaras especialmente que dijeras, pues yo quiero ser como este. No, quizá mi primer recuerdo de atletismo sea la medalla de oro de Fermín Cacho en el 92, que es la primera vez que tengo consciencia de estar viendo una competición de atletismo, pero bueno, al ser en casa en aquel año, pues sí que lo seguí, pero a partir de ahí la verdad es que no atendía mucho a la televisión. Como triplista supongo que Jonathan Edwards tiene que ser un espejo donde mirarse, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que fue el mejor saltador de todos los tiempos y hombre, era una persona bastante sencilla, lejos de las estrellas que existen en muchos deportes. Era bueno, muy religioso, llevaba una vida bastante familiar y la verdad es que ver que alguien tan sencillo, con una apariencia tan normal, sea capaz de hacer el récord del mundo, pues bueno, en cierta manera te anima, ¿no? Además, un récord del mundo estratosférico, ¿no? Porque 18 metros y 29 centímetros es algo que casi es como pensar en un 8,90 o un 9 metros en longitud, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que va a ser difícil que haya alguien que pueda llegar a esas distancias. Actualmente la cosa se mueve un poco por encima de 17,50 y el que parecía que quizás se pudiese acercar, que era un sueco que se llama Christian Olsson, lleva varios años de continuas lesiones y le está costando un poco volver a despegar. Así que yo creo que de esta generación no creo que salga un nuevo plusmarquista mundial. O sea que vamos a tener que esperar todavía años para ver que se bata ese récord. Sí, yo creo que es uno de los más complicados actualmente dentro de las disciplinas del atletismo. El que esperamos ver que pasen menos años para que se bata y que si puede ser seas tú el que lo batas, es el récord de España, ¿no? Data del 91, ya también son unos cuantos añitos, son 17. Sí. Supongo que lo tendrás ahí en mente, ¿no? Hombre, ahora mismo tengo una marca de unos 25 centímetros menos que ese récord de España, pero de por medias me queda esa mínima de los Juegos Olímpicos, que quizás sea una pared que tengo entre mi marca y el récord de España que no me deja pensar en ello. La verdad es que para mí ahora mismo solo existen esos 16,80 que me daría el VTA para Pekín y el récord de España, pues creo que tengo bastantes años por delante, si no es este, para intentar batirlo. 16,80 significaría mejorar tu marca 13 centímetros, ¿no? Sí, a priori, bueno, el mismo salto si lo hubiese realizado en vez de en pista cubierta al aire libre, con un poco de viento a favor, pues ya hubiesen sido esos 16,80, ¿no? Pero bueno, ahora estoy entrenando bien y creo que incluso estoy en mejor forma que en pista cubierta, así que espero que en alguna de esas competiciones que tengo programadas salga ese salto. No es fácil porque el triple salto es una disciplina muy complicada, que puedes estar en perfectas condiciones, verte rápido, ágil, pero claro, son 3 intentos, o sea, son 3 apoyos de por medio y no es fácil coordinarlos perfectamente y que te salga un salto perfecto. Digamos que uno de los saltos es la pata coja, ¿no? Para aquel que no haya visto nunca una competición de triple salto, si se lo explicamos un poco. Sí, bueno, técnicamente dicen que es junto con el salto con pértiga, la disciplina más complicada. Pues consiste en ir corriendo, no todo lo más rápido que puedas, porque si entras a toda velocidad probablemente te quedes en el suelo antes de llegar a la arena, pero bueno, sí que hay que ser rápido, entrar bien colocado, realizar un salto a la pata coja, realizar otro cambiando de pierna y después ya saltando a la arena. Y la verdad es que la complicación viene en que en cada apoyo soportas más de 1000 kilos sobre una pierna, claro, que es ahí donde viene la complicación. Donde viene la complicación y vienen las lesiones, ¿no? Como hablábamos antes de entrar en plató, esa talalgia que sufrías el año pasado, que aparte dices que normalmente siempre está presente por ahí, ¿no? Sí, en triple salto digamos que solo puedes hablar del siguiente entrenamiento, porque tener expectativas más allá es complicado, ¿no? Porque
las grandes estrellas que, como te comenté, este sueco, pues desaparecen un año, vuelven al año siguiente. Es difícil tener una continuidad por ser una prueba tan agresiva. Cuando te metiste en esto, ¿sabías, eras consciente de esos problemas? Sí, pero bueno, no sé, yo siempre hasta los 17 años presumía de no haber tenido nunca lesiones y nunca me había planteado, ¿no?, esos problemas. Después ya cuando empiezas a sufrir, pues un mes que estás parado, que no puedes entrenar, pues ya te vas dando cuenta de lo complicado que va a ser seguir progresando. Porque, lo dicho, el sufrimiento al que sometes a tus pies, a tus rodillas, es bestial, ¿no? Sí, la verdad es que no sé los datos tal cuales, ¿no? Sé que hay estudios que con las cifras de las velocidades en las que entras a tabla, los kilos que soportas en tobillo y en rodilla, pero bueno, hoy en día, no sé, tampoco hay que pensar mucho en ello, sino te gusta y tampoco pensar que te puedes lesionar en el siguiente intento, ¿no? Siempre intentar tirar para adelante. ¿La base del entrenamiento de un triplista cuál es? Pues gimnasio, hay que estar fuerte, sobre todo de piernas, hay que ser un poco como un canguro, ¿no?, que son fuertes de piernas, pero de arriba son un poco no endebles, ¿no? Yo estoy fuerte, pero bueno, que tampoco hay que coger mucha musculatura de arriba, porque claro, son kilos que después tienes que soportar con esa pierna. Y después eso, velocidad y mucha técnica, porque el 80% del triple salto yo creo que es más técnica que otra cosa. Para que nos hagamos una idea, los entrenamientos de Andrés Capellán, una semana normal, cuando estás en plena temporada, ¿cómo sería? Pues hago 3 días de gimnasio, cargada, arrancada, sentadilla completa, trabajar isquiotibiales, tobillos, rodillas, y después otros 3 días que sería compaginar velocidad, series de velocidad, y después técnica de saltos, no solo saltar triple, sino bueno, hacer distintos ejercicios, multisaltos con vallas, multisaltos, no solo hacer el gesto del triple salto, sino encadenar varios ejercicios que te permitan después desarrollar el triple salto con más facilidad. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta, digamos, lo que te disgusta del entrenamiento? Hombre, lo malo del gimnasio es que te encierras debajo de la grada, en particular en Gijón, y bueno, parece que no ves la luz del sol y fastidia un poco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no estoy a disgusto en ningún entrenamiento, porque más o menos todo es llevadero, puedes hablar con compañeros, no tienes que tener una concentración excesiva para realizarlo, y más o menos son todos los días son amenos en la pista. ¿Horas de entrenamiento semanales? Pues no sé, te podría hablar, hay días que igual entreno 4 horas y otros que 2 horas y media aproximadamente. Depende un poco... Sí, quitando los domingos, que es el único día que no entreno, los demás como mínimo 2 horas y media los entreno. O sea, que 6 días a la semana fijo. Sí, eso no se perdona. Salvo este periodo que hablábamos al principio, ¿no? Esas 4 semanas que te vas a dar de descanso absoluto, sí, antes de volver otra vez. No absoluto, sino que voy a bajar el nivel, la exigencia de los entrenamientos. Voy a hacer ejercicios más, digamos, más suaves, menos agresivos. Y bueno, sí, también bajará el número de horas de entrenamiento, pero bueno, no es que voy a seguir entrenando los 6 días, bueno, salvo la excepción de los días antes de competición, que lo suelo descansar totalmente. O sea, digamos que ahora mismo sería un pequeño bajón, ese pico de forma para volver otra vez a subir, ¿no? Sí, más o menos sí. Ahora este parón para que el pico de forma cogerlo eso a finales de junio y todo el mes de julio aproximadamente. La temporada de pista cubierta fue satisfactoria, estuviste en esos campeonatos de Europa de Birmingham, al final contento, ¿no?, de cómo ha ido, ¿no? Sí, bueno, empecé con dudas porque bueno, había entrenado bien todo el invierno, estaba satisfecho porque normalmente siempre había tenido alguna lesión por medio, pero quizá por esa situación de nunca haber encadenado 3-4 meses seguidos de entrenamiento, llegué bastante cansado a enero y me costó bastante comenzar las competiciones, ¿no? Saltaba quizá menos de lo que me esperaba y eso, bueno, me hizo un poco desconfiar. Después llegué al Campeonato de España, que bueno, tenía unas pequeñas molestias en un isquiotibial, pero tampoco me impidieron mucho. Igualé mi marca personal y eso me dio, afortunadamente, pues había Campeonato del Mundo en Valencia este año, y al ser en casa, pues tenían esa opción de llevar a un atleta por cada prueba. Tuve la opción de
de aceptar esa invitación, y en el Campeonato del Mundo pues después en la calificación, que consiste en 3 intentos de los que los 8 mejores pasan a la final, pues bueno, esos 3 intentos empecé haciendo 2 nulos, que claro, te complican mucho la cosa, pero tuve suerte en el tercero de mejorar mi marca personal y acabar décimos en Mundial, que para mí la verdad es que quedar décimo en un Campeonato del Mundo, pues a priori para mí es una satisfacción muy grande. Cuando uno hace un nulo debe ser un poco frustrante, ¿no? Sí, sobre todo si no te das cuenta cuando caes en la arena y miras dónde caíste, como era mi caso, porque estaba haciendo saltos largos, ves dónde caes en la arena y después miras hacia el juez y ves que tiene una bandera roja en la mano, pues la verdad es que te frustra bastante, ¿no? Pero bueno, es algo a lo que estás acostumbrado y que hay que darle más vueltas. ¿Te das cuenta, eres consciente en el momento en que saltas ya de que has sido nulo, o como bien dices, tienes que esperar a caer en la arena, en el foso, y mirar atrás para ver si...? Depende, ¿no?, del salto. Si pisas bastante la tabla, pues te das cuenta, porque la zona donde está la plastilina suele saltar un poquitín. Al clavar tú los clavos encima de la plastilina, pues se te suele pegar un poco y lo notas. Pero si es bastante ajustado, oyes la tabla, pero tampoco te puedes aventurar si hiciste o no nulo, así que no te queda otra que hacer el salto y después ya comprobar cómo fue la cosa. La presión supongo que también juega un papel importante, ¿no? Como bien dices, saber dominar, saber que tienes 3 saltos nada más para conseguir tu objetivo y luego poder entrar en una posible mejora, ¿no? Sí, esa actuación del Mundial de Valencia, pues bueno, me da bastante confianza de ver que pude salir de una situación bastante complicada. Así que en ese aspecto, a partir de ahora voy a estar pues bastante tranquilo, ¿no? Confiar un poco en uno mismo, y que bueno, hacer 3 nulos a un nivel en un Campeonato del Mundo pues es bastante difícil, porque ya son muchos años saltando, muchas carreras hacia la tabla y bueno, sabes que más o menos el porcentaje de posibilidades de hacer 3 nulos, pues la verdad es que nunca los hice, así que el salto que hagas bueno, aprovecharlo y que sea lo más largo posible para intentar estar en la final, vaya. O sea que de momento las posibilidades de hacer 3 nulos de Andrés Capellán es 0%. Hombre, no voy a decir eso, porque seguramente en la próxima competición hago 3, pero vaya, llega un momento que tienes bastante controlada la situación. Pero bueno, si es verdad que en grandes competiciones sí es más fácil, porque claro, tienes la presión de tener que saltar muy lejos, no puedes regalar centímetros en una tabla, porque eso te va a perjudicar. Y eso fue lo que me pasó a mí en el Mundial de Valencia, ¿no? Que iba con una de las peores marcas y nada, tenía que jugármela sí o sí, no podía dejarme nada en la tabla, porque vaya, lo mismo me iba a servir a hacer mi marca personal que tenía hasta entonces que hacer 3 nulos, porque no iba a pasar a la final. Entonces tienes que arriesgar y fue lo que hice. Apurar al máximo, ¿no? Sí, el salto que hice válido, ese que mejoré marca, no creo que me haya quedado 1 centímetro de hacer nulo, así que podía haberme ido tranquilamente también con 3 nulos para casa, pero bueno, es que tampoco me quedaba otra. Andrés, ¿el factor psicológico cada vez pesa más en el deporte? ¿Lo trabajas mucho? No lo trabajo mucho, pero sí que creo que influye. Yo creo que es mucho más importante tener la cabeza en su sitio antes que tener un físico, pues ser un portento físicamente, ¿no? Tengo comprobado de estar meses lesionado y después ir a competir con las ganas habituales después de una lesión, ¿no? De estar tanto tiempo parado, pues las ganas son mayores, tienes como más hambre de saltar y llegar al Campeonato de España y hacer marca personal y ganar la medalla de oro, que tampoco es normal, ¿no? Sobre todo en el año 2005, que estuve 2 meses parado y entrené después 2 semanas únicamente y mira, mejoré marca, fui al Campeonato de Europa que había aquel año en Madrid y gané la medalla de oro, así que yo creo que es mucho más importante las ganas que tengas que no el físico. Pues parados vamos a estar ahora un poco, porque ya sabes que en la televisión manda la publicidad y tenemos que irnos 5 minutillos a publicidad, pero regresamos porque Andrés Capellán todavía nos tiene mucho que contar. Lo dicho, nos vamos a publicidad y regresamos en tan solo 5 minutos aquí en Meta y Persona con Andrés Capellán. Pues ya estamos aquí de vuelta, Meta y Persona. Si nos seguían antes de la publicidad, estamos con el atleta asturiano, con Andrés Capellán,
que este verano probablemente esté en esos Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Andrés, antes de irnos a publicidad, estamos hablando del factor psicológico. Decías que no lo trabajas demasiado, pero sí coincides en que cada vez es más importante. ¿Tienes algún tipo de ritual, algún tipo de manía antes de competir? Hombre, antes no era supersticioso, pero últimamente sí que lo estoy sin, ¿no? Normalmente pues entreno por la calle 5 en la pista tiene 8 calles, pues bueno, yo solo utilizo la calle 5 y después a la hora de saltar pues siempre me calzo la zapatilla derecha antes que la izquierda. Bueno, son manías, pero bueno, que ahí está, ¿no? Tampoco hay que avergonzarse de ello. La concentración antes de un salto siempre vemos, ¿no? Por ejemplo, en los saltos de longitud, en el salto de altura, siempre vemos que la gente pues, está muy metida en sí misma, tiene ahí como un periodo de concentración muy grande. ¿Tú también? Hombre, a mí no me gusta excesivamente, prefiero estar un poco nervioso, no sé por qué, porque si me concentro demasiado y me relajo, pues después no sé por qué, pero llego dormido, digamos, al salto. No, prefiero estar un poco activo y la verdad es que a mí estar nervioso no me disgusta, vaya. ¿Entre salto y salto qué haces? ¿Escuchas música? No, nos tienen prohibido meter aparatos electrónicos en la pista. No hay posibilidades, ¿no? No, estiras un poco, bebes agua, te mueves para no quedar frío y bueno, poco más porque son unos 20 minutos más o menos en una competición normal, lo que hay entre salto y salto, así que poco más puedes hacer. ¿Sueles seguir la competición, vas viendo las marcas o te aíslas un poco y vas a lo tuyo? Todas no, pero vaya, a mis amigos o a los que yo conozco más, pues sí, tienes tiempo de sobra para ver lo que hacen y claro, también ver cómo vas tú en la competición, ¿no? Saber en qué puesto vas en cada momento, pues también es importante. Lo vas midiendo, ¿no? Supongo lo que hablábamos antes. Haces 2 nulos, sabes que en el tercero te la juegas, vas un poco sabiendo cómo puedes hacer, ¿no? A lo mejor el primer salto entrar a tope, a por todas. Sí, depende de la competición. Si es una competición de mucho nivel en la que, bueno, pues sabes que vas a tener las cosas difíciles, no aseguras ningún salto, siempre vas a tope en cualquiera de ellos para intentar pasar a la final. En un campeonato de España ya es distinto, y entonces bueno, siempre haces uno que sabes que asegurando te va a dar tranquilamente el paso a la mejora de los 8 finales y después ya los otros 5 pues a dar todo lo que puedas. ¿Cómo te imaginas ese salto perfecto? Pues nada, en Gijón, con 2 metros de viento a favor, que es lo que permiten, con sol. Y nada, después las sensaciones sé cuáles son porque ya las tuve, ¿no? De sentirte tú que estás físicamente bien, que estás para mejorar marca, pues son la verdad es que unas sensaciones, digamos que hasta bonitas, porque no te cuesta nada saltar y mira que es una disciplina muy agresiva, pero casi ni notas que tocas el suelo y te sientes hasta volar, digamos. Con 22 años, casi 23, uno supongo que tiene montones de sueños por delante todavía dentro del mundo del deporte. ¿Cuál sería tu primer sueño? ¿Estar en esos Juegos Olímpicos de Pekín? Sí, el más cercano y ahora mismo el que ocupa toda mi atención, pues sí, sería estar en unos Juegos Olímpicos, que para todo deportista es un sueño. Y más allá, pues, hombre, siempre sueñas con medallas y eso, pero hay que ser un poco realista y ver en cada momento cómo estás. Ahora mismo no puedo pensar en ninguna medalla a nivel internacional, pero espero que dentro de unos años pues ese sea mi sueño. Pero de momento la verdad es que la participación en los Juegos es lo más importante para mí. Las medallas siempre son caras, ¿no? Y aparte, como siempre se habla también, aparte de tener la marca, tienes que hacerla en el día justo. No es fácil nunca, ¿no? No, pero bueno, siempre digo que en las grandes competiciones, si haces tu marca personal, raro va a ser que en alguna competición no tengas la opción de intentar pues hacer algo grande. No hablo ya de medallas, pero bueno, estar entre los 8 mejores en un campeonato del mundo, pues yo considero que para un atleta español es una cosa muy importante y bueno, hay que tener, aparte de condiciones, también hay que tener suerte para ese día que te salgan las cosas muy bien, porque entrenas todo el año en mi caso, para 3 acciones que apenas te van a durar 20 segundos, entonces bueno, hay que tener las cosas todas en su sitio y es difícil que el día D a la hora H te salgan perfectas las cosas.
Hablábamos antes también, esos 16.80, mejor hacerlos antes del Campeonato de España, que sería la última cita, digamos, posible para realizar esa mínima, porque me comentabas que esa pista de Tenerife, el viento sopla bastante, ¿no? Sí, eso me dijeron, que allí sopla bastante el viento, bueno, a favor, porque bueno, al haber un foso en cada lado del estadio siempre puedes jugar en qué sentido saltar, entonces bueno, siempre nos ponen con el viento a favor. Y claro, si hay más de 2 metros por segundo, pues te anulan cualquier marca que hagas. Entonces, si se diese ese caso, pues sería bastante triste, ¿no? Digamos, hacer allí la marca mínima y encontrarte con que el viento era superior al permitido. Vamos a suponer que estamos seguros de que lo vas a conseguir, esos 16.80, esa marca. El objetivo luego en los juegos sería como mínimo repetir, ¿no? Sí, si llego con una marca, si estoy en los juegos, significa que voy a estar o haciendo el récord de España muy cerquita de él, ¿no? Hay un margen ahí de 13 centímetros, así que bueno, con esa marca, si la repitiese allí, bueno, no voy a decir que esté seguro en la final, pero bueno, de hacer un papel bastante digno, pues yo creo que sí se podría, pero es claro, después están muchos factores como la aclimatación allí a Pekín y todas esas cosas que influyen mucho en un deportista, aunque no lo parezca, y que hay que ver cómo las llevo yo. Yo espero que que en caso de ir que me salgan bien las cosas y bueno, estar contento, saber que la experiencia con 23 años que voy a llegar, lo importante más que nada es la experiencia, porque el resultado, la verdad es que, bueno, vamos a ser sinceros, que hacer algo muy importante allí va a ser prácticamente imposible, así que salir satisfecho de la pista sería lo que me alegraría más a mí. Hablábamos antes de entrar aquí en plató, y yo te decía que tus Juegos Olímpicos deben ser, teóricamente, ¿no? Si Dios quiera no haya lesiones de por medio importantes, tendrían que ser los próximos, ¿no? Los del 2012. Sí, una buena edad para rendir en el atletismo son los 27 años que tendría yo en el 2012, así que sí, a nivel de resultados probablemente sería más fácil hacer un mejor papel en Londres que en Pekín, pero bueno, como ya te dije, las lesiones en triple salto están a la orden del día y dentro de 4 años nunca sabes dónde vas a estar. Quizá haya tenido que dejar de saltar o justo el mes antes me lesione y no pueda ir, así que hay que aprovechar cada una de las oportunidades que se te presenta y no pensar en el futuro o en la próxima. Experiencia internacional ya tienes, has estado en campeonatos de Europa, en campeonatos del mundo, tanto absolutos como sub-23, o sea, vamos, para ti el llegar a los Juegos no va a ser algo extraño tampoco, ¿no? Hombre, es un ambiente distinto al del resto de campeonatos, ¿no? Lo más parecido que haya vivido quizás sean unos Juegos del Mediterráneo, que digamos que viene a ser una cosa parecida, pero bueno, una escala mucho menor, con muchos menos países, pero que convives con gente de otros deportes, de muchas nacionalidades, ahí en una villa olímpica, digamos, y hombre, sí que vas a llegar allí y sé que voy a estar como un niño en una tienda de caramelos, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que es la pista y a nivel de competición, pues no creo que me encuentre nada distinto a lo que vi en el Campeonato del Mundo de pista cubierta, así que en ese aspecto estoy bastante tranquilo. Andrés, en las competiciones importantes, en las competiciones internacionales, ¿se crece? Pues nunca tuve la suerte de llegar exceptuando este último Campeonato del Mundo, en llegar en condiciones físicas buenas. Siempre tuve lesiones en el mes de junio, julio, cuando son las competiciones internacionales, y nunca pude rendir al máximo porque siempre tuve que saltar con alguna molestia. O sea, que esa pizca de suerte no te acompañó. No, hasta este año siempre he tenido mala suerte en ese aspecto y siempre he llegado ahí renqueante y más pendiente de saber si voy a poder competir que de la propia competición. Cuando uno es tan joven, con 22, 23 años, teniendo que entrenar, como dices, llevar una vida, supongo, sana, ¿renuncia a muchas cosas? No, en mi caso tampoco renuncia mucho, porque de no ser atleta tampoco creo que hiciese muchas cosas distintas, vaya. Yo creo que a la hora de actuar tampoco es que piense en que soy deportista, tengo que cuidarme, sino que yo por mí mismo ya lo hubiese tomado esa decisión. O sea, el Andrés Capellán normal no es un Andrés Capellán, digamos, festero, que le gusta salir de noche y esas cosas. Hombre, salgo
salgo con mis amigos y eso, pero bueno, tampoco nada del otro mundo, ¿no? Si no fuese, como te digo, atleta, haría exactamente lo mismo y vaya, es que más lo puedo resumir en que yo creo que llevo una vida totalmente normal. O sea, que no sientes que te pierdas nada, ¿no? Por el hecho de estar dedicándote al mundo del deporte. No, tampoco no hago nada distinto a cualquiera de mis amigos que no están, vaya, practicando un deporte a nivel de élite, digamos. Para quien no conozca el mundo del atletismo, para quien no conozca el triple salto, hoy en día tú se puede decir que eres el número 1 dentro de esta disciplina en España. ¿Da para vivir? Hombre, ahí depende de cómo lo mires, ¿no? Yo, siendo joven, estudiando, como te digo, llevando una vida normal, que no voy a decir que sea un hobby para mí el atletismo, pero vaya, yo voy allí a divertirme, igual que van mucha gente a la pista sin ser deportista de élite. Y claro, cualquier dinero que te llega sí que lo ves bien, ¿no? Pero bueno, claro, dentro de 10 años, cuando tenga que dejar el atletismo, pues no, para nada te soluciona la vida. Así que por eso estoy estudiando e intentando labrarme un futuro, digamos. Las becas, supongo, van en relación con los resultados. Becasado, todas las ayudas, digamos, que puedas tener van en función de que consigas los resultados, ¿no? Sí, en ese aspecto es algo que yo veo, bueno, no mal, pero creo que son demasiado resultadistas, porque hace 2 años me lo pasé prácticamente entero lesionado y vaya, me fueron bajando las becas mes a mes según iba dejando de conseguir resultados y bueno, te ves un poco indefenso en ese caso, pero cuando tienes resultados sí que no te puedes quejar porque la federación, los clubes, quizá nos falta la aportación de patrocinios personales, ¿no?, a los atletas porque no podemos tenerlos. Será el único escollo que veo yo en este tema, pero bueno, tampoco es que me pueda quejar. El mundo del atletismo todavía, pese a ser el deporte, digamos, podemos decir rey, ¿no?, en los Juegos Olímpicos, todavía el dinero no entra de lleno como en otros deportes, ¿no? No, bueno, depende claro, de cada atleta, ¿no? Aquí no es como, bueno, iba a decir un equipo de fútbol que reciben primas y todas estas cosas. No, aquí cada uno va a lo suyo, gana lo suyo y obviamente es un deporte individual en el que el que es campeón de Europa pues probablemente tenga la vida no resuelta, pero bueno, casi. Y los demás tenemos que ir poco a poco pues arañando resultados de aquí y de allá y bueno, aprovechando al máximo todo lo que se nos presenta para el día de mañana, digamos. El ser campeón de España hoy en día, por ejemplo, ¿tiene una remuneración por parte de la federación, una medalla de oro en el Campeonato de España? Pues yo creo, es que ahora mismo no me acuerdo porque, bueno, la primera vez que fui campeón de España yo creo que sí que me cambiaron la beca, pero vaya, tampoco es que sea un salto muy importante. Se valora más las internacionalidades y los resultados en competiciones internacionales que el mero hecho de ser campeón de España. O sea, que el salto cualitativo lo darías en la competición internacional haciendo un buen puesto, ¿no? Sí, la verdad es que a ese nivel de la federación pues cuenta mucho más. Un buen resultado, eso, como te digo, quedar entre los 8 primeros en una competición internacional que ser campeón de España. En esos Juegos Olímpicos creo que la final no son 8, son 12, ¿no?, los que entran en esa mejora, digamos, ¿no? Sí, al aire libre son 12. Bueno, siempre fueron 12 en realidad hasta hace pocos años, ¿no?, que ya es mala suerte porque por una vez que quedó 10º, la final es a 8, pero bueno, sí, en los Juegos van a ser 12 y bueno, esperemos estar cerca de ellos. Con tu edad, supongo que, como hablábamos antes, los sueños y los límites todavía son lejanos. Supongo que tu marca final o a donde esperas llegar será por encima de esos 17 metros seguro. ¿Dónde ves tu límite? Hombre, no lo sé. La verdad es que no sé a qué nivel tampoco estoy entrenando porque no puedo compararme con nadie, ¿no? Supongo que estudiando como estoy y tal no sean las mejores condiciones para entrenar al máximo la disciplina, ¿no? Entonces espero que dentro de unos años, cuando acabe los estudios y pueda centrarme un poco más en el atletismo, pueda entrenar con tranquilidad, sin la presión de decirme que tengo que llegar ahora a casa y ponerme a estudiar y todas esas cosas que parece que no, pero influyen mucho, pues supongo que mejoraré mi rendimiento, pero bueno. También dependes, como te digo, de las lesiones, nunca te puedes aventurar a lo que crees que llegarás.
Al no, como decíamos antes, ¿no? Al no ser un mundo profesionalizado, el dedicarse al atletismo plenamente es inviable, ¿no? Hombre, no, los atletas, digamos, bueno, no sé qué atletas puede haber conocidos en España, pero bueno, Manolo Martínez, campeón del mundo de peso, y esta gente, pues sí sé que se dedican en exclusividad al atletismo y bueno, parece que les va bien, pero bueno, de momento hasta que llegas hasta esas cotas, pues tienes que ir compaginándolo con otras cosas porque eso, puede llegar un momento en el que te veas bastante solo en el aspecto económico y bueno, siempre hay que tener algo detrás. Supongo que lo de la ingeniería será porque te gusta realmente, ¿no? No, no, la verdad es que no era tu vocación. No, vocación, bueno, cuando me llegó la hora de elegir una carrera, pues me gustaba arquitectura, pasa que no la había en Asturias y yo que ya estaba entrenando y veía que podía llegar a un cierto nivel, tampoco quería cambiar las cosas porque vale más no arriesgar en esos aspectos porque puedes cambiar de aires y después que te vaya mal en el atletismo. Entonces preferí quedarme en Gijón, tuve que cerrar varias puertas como esa de arquitectura, periodismo también me hubiese llamado. Y dentro de lo que había en Gijón, pues no sé, más que nada por seguir la tradición familiar, ya que mi padre era ingeniero, mi hermano está estudiando ingeniería también, pues me metí para allá, pero la verdad es que lo que me estoy encontrando hasta ahora tampoco es que me divierta mucho. O sea, que la familia influyó al final en esa decisión. No, ellos no es que me obligasen, pero bueno, sabes que es una carrera con salidas y que bueno, que hay que currársela. Hay que estudiar mucho, pero que después te da satisfacción, supongo, en el ámbito laboral. Al ser un deporte individual, como es el atletismo, supongo que el apoyo familiar, del que hablábamos ahora, también influye, ¿no? El sentirte apoyado por los tuyos, el ver que valoran lo que haces, que te empujan, importa, ¿no? Sí, en ese caso, la verdad es que agradezco a la familia, ¿no? El apoyo que me dan, también a mi entrenador y, bueno, sentirte respaldado, que ven que les gusta también lo que haces, que admiran el sacrificio que haces para compaginarlo todo, pues es muy importante. Cuando las cosas vienen bien dadas en un deporte individual, perfecto, porque las alegrías se las come uno, pero cuando vienen mal dadas... Sí, cuando vienen mal dadas la verdad es que se nota, ¿no? No es que se olviden de ti, la gente más cercana no se olvida de ti, pero yo qué sé, los aficionados, digamos, al atletismo sí que se olvidan un poco. El tema de las becas, como te digo, también se te va disminuyendo paulatinamente y la verdad es que es una cosa bastante complicada. Somos resultadistas, ¿no? Sí, la verdad es que, como te digo, al no haber sponsors individuales en el atletismo dependes mucho de becas, de ayudas, en este caso el Principado. Y entonces digamos que la única ayuda fija puede ser la que hayas acordado con el club en el que estás cada temporada, pero lo demás un año lo tienes, pero el año siguiente quizá no lo tengas ya. Entre el atletismo y esa carrera, ¿le queda algo de tiempo libre a Andrés Capellán? Sí, la verdad es que, bueno, bastante, no debo decir que bastante, pero bueno, no me quejo del tiempo libre que tengo. Tampoco soy una persona que no sé cómo decirte, bueno, que disfruto con cualquier cosa, vaya, y que todo lo que tengo, pues descanso, escucho música, estoy con mis amigos, la verdad es que llevo una vida bastante relajada. O sea, vida normal, ¿no? Aparte del deporte, ¿qué otras aficiones son las que cultiva? Aparte del deporte, pues, no sé, eso, como te digo, escuchar música y, no sé, estar con mis amigos me gusta mucho, tener una conversación normal con alguien, no sé, cosas bastante relajadas. O sea, que no es de gustos raros, ¿no? No, la verdad es que no. No hay nada por lo que destaque, no colecciona, no sé. No, en ese aspecto no llevo nada raro, vaya. ¿Algún amuleto? Sí, bueno, mi madre me da un búho chiquitín que tenemos en casa y mi padre una vaca también pequeña, vaya, una figura, y las puedo llevar en la mochila, así que siempre que voy a competir las llevo conmigo. En cuanto a prendas o, digamos, calzado, calcetines, algo que siempre... No, lo único que llevo siempre es la camiseta del club, que es siempre la misma, pero vaya, nada, en ese aspecto no soy supersticioso. O sea, no repites ropa ni... No, para nada. Y en competiciones internacionales, bueno, ahí no la puedo repetir porque supongo que en cada competición te darán una camiseta diferente, ¿no? No te creas, no, la ropa que te dan de la federación pues tiene que durarte todo el año.
O sea, que no hay ropa para cada competición específica. No, porque en realidad tampoco la utilizas tanto, ¿no? Son campeonato en pista cubierta, otro al aire libre y otro par de ellas que tengas por ahí. Pueden ser 4 veces que necesites la ropa, tampoco es cuestión de que te vayan dando tantas camisetas cuando en realidad no las desgastas, digamos. Bueno, para esos Juegos Olímpicos supongo que sí, que habrá unas camisetas especiales y un chándal especial, ¿no? Sí, ahí ya se cambia la marca de la equipación y todos, claro, de todos los deportes llevamos más o menos la misma, entonces sí que es, digamos, ropa distinta. Además, suelen cambiar los modelos con los ciclos olímpicos, así que a partir de Pekín supongo que los siguientes 4 años tendremos que llevar esa ropa. ¿De reojo ya has mirado las fechas de la competición de triple salto en los Juegos Olímpicos de Pekín? No, sé que el atletismo empieza el día 14, pero no sé cuándo es el triple. Espero que no coincida con los Fuegos de Gijón para que, si estoy allí, que me pueda ver la gente. Normalmente, ¿sabes cuánto tiempo vais a tener de aclimatación? ¿Cuándo os vais a ir? Si finalmente fueras a los Juegos, ¿estarías una semana antes de que empezaran o el equipo de atletismo se iría ya una vez comenzados? No, se hablaba de que se iba a ir con bastante antelación por eso, porque son bastantes kilómetros y las condiciones atmosféricas parece que son bastante, digamos, atípicas, ¿no? Con mucha humedad, con el tema este de la contaminación, entonces bueno, parece que nos quieren llevar con antelación allí. O sea, que lo más probable es que finales de julio, principios de agosto y buena parte del mes de agosto te lo pases en China. Hombre, no sé a cuánta antelación se refieren, pero supongo que sí, que a primeros de agosto saldría la expedición y en este caso supongo que al acabar de competir suelen venir en aviones distintos, digamos, ¿no? Si compites el día 16, normalmente no te quedas hasta que acabe el atletismo, ¿no? Ya te vienes para casa directamente, entonces bueno, la fecha de regreso depende mucho de la competición que vayas a hacer. ¿Te atraen otras competiciones de los Juegos? ¿Qué verías? ¿En qué te fijarías aparte del atletismo? Hombre, pues me gustaría ver, por ejemplo, tenis, ¿no? A Federer o Nadal, baloncesto, natación y poco más, la verdad. Bueno, sí que siempre veía el ciclismo también por la tele, así que supongo que también me desplazaría, pero bueno, no sé cuánto tiempo dispondríamos allí para andar bien a otros deportes, ¿no? Supongo que cada uno estará muy centrado en lo suyo y los días para andar visitando otros recintos deportivos serán muy pocos. Te preguntaba antes, dentro del atletismo me decías que no tenías así un ídolo deportivo claro. ¿En el deporte en general sí lo tienes? Sí, tengo varios. Bueno, por un lado Valentino Rossi, Fernando Alonso. En tenis me gusta mucho Roger Federer y en ciclismo Alejandro Valverde. O sea, que veo que te gusta el mundo de las dos ruedas, tanto con motor como sin motor. Sí, es algo que me llamó siempre desde pequeño porque bueno, me lo inculcó mi padre, que es un apasionado de eso, del motor, y desde pequeño sigo todos los acontecimientos de Fórmula 1, motos y rallies y todas esas cosas. O sea, que igual podíamos haber tenido también un Andrés Capellán por ahí en el mundo de los rallies o en el de la Fórmula 1. No, porque, bueno, insistí de pequeño, eso de lo típico de comprar un kart y esas cosas, pero bueno, saben que es peligroso y la verdad es que nunca me dejaron, así que esa opción me la cerraron bastante rápida. Pues te cerraron esa opción, pero te abrieron otra muy importante, que esperemos te permita estar en esos Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Estamos ya acabando la entrevista, Andrés, pero antes de que nos abandones, de que te vayas, todo el que pasa por aquí siempre nos deja su dedicatoria en una foto, y contigo no íbamos a hacer una sección, por supuesto. Entonces tenemos aquí una foto que creo que es del Campeonato de Europa de Birmingham, sí, de uno de tus saltos en ese Campeonato de Europa. Y nos gustaría que nos la dedicases, porque seguramente va a ser la foto de un olímpico. Esperemos, a ver. Desde luego, supongo que este verano vacaciones planeadas no tienes. No, la verdad es que no, porque entre estudiar y acudir a los juegos en ese caso, pues me queda bastante poco tiempo libre. Vaya, después de los exámenes, esas 2 semanas de septiembre sí que podría hacer algo, pero poca cosa, vaya. Pero bueno, mejor pasas las vacaciones en Pekín, ¿no? Sí, sí, pudiese ser, pero bueno, espero que en este mes que me queda por delante poder conseguir la mínima, pero tampoco sería una decepción muy grande si no pudiese ir, porque bueno,
sería casi batir el récord de España y es una cosa bastante seria como para tomársela como una excepción en caso de no hacerla, vaya. Además, ya lo sabemos, lo que decíamos antes, hay juegos todavía por delante con tu edad, 2012, incluso si miramos más allá, 2016, todavía podrías, quién sabe si en Madrid, sería una buena retirada. Sí, no, estaría bastante bien, ¿no? Sí, son unas, con 27 y con 31 años son unas edades bastante buenas, también hasta de 23, pero bueno, que sí, que no solo está esta opción de Pekín, sino yo creo que me quedarían otros 2 juegos para intentar estar, si no son en estos. O sea, que de decepción nada, si no se está al final. No, decepción ninguna. No sé, bueno, sí que me llevan preguntando muchos años que si iba a estar en Pekín, ya cuando estaba en el instituto. Y creo que la decepción más o menos lo marca eso, ¿no? Que tanto oyes hablar de Pekín que la decepción te llega, te la va creando la gente, ¿no? Esa presión de estar allí, pero bueno, soy consciente de que es complicado y tampoco me quiero obsesionar con ello. Pues esa presión, aunque esté presente en cualquier deportista, no la tienes por qué tener, juventud de sobra, o sea que tiempo por delante para llegar a esas marcas que todos esperamos que llegues y a esos juegos que todos esperamos que llegues. Esperemos que estos de Pekín 2008 sean los primeros, sean para coger experiencia y ya en el 2012 y en el 2016, ¿por qué no? Estés ahí dentro de la lucha por las medallas. Bueno, ojalá, pero bueno, hay que ser eso, como te digo, me gusta ser bastante consecuente, ¿no? Con los objetivos y las marcas que poseo, así que de momento sé que para mí sería ya un premio estar en Pekín, vaya. Pues Andrés, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Meta y Persona y bueno, te deseamos y sabemos, tenemos la confianza de que vas a estar en Pekín 2008. Esperemos que a la vuelta estés aquí y nos lo cuentes. Muchas gracias, eso espero. Gracias Andrés por estar con nosotros. Pues como ven, Andrés Capellán, 22 añitos, 23 el 10 de junio, dentro de nada, uno de los atletas asturianos con más futuro por delante, seguro que va a estar en esos Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y a buen seguro que nos va a dar muchas tardes de gloria al deporte asturiano y al deporte español en general. Seguimos conociendo, como ven, deportistas asturianos de élite. La próxima semana volveremos aquí otra vez en Teleasturias en Meta y Persona. Hasta entonces, muy buenas noches.